Bendito Señor, que podamos ser levantados en tu nombre, Señor. Permite, Señor Padre, que se vaya nuestra oscuridad, papá, que se vayan nuestras tinieblas, Señor. Padre, sana nuestras heridas hoy en el nombre de Jesús. Permite, Señor Padre, saber hoy que nuestras vendas, Padre, son rotas, Señor. Permite saber, Señor, que nuestras manos hoy son levantadas, Señor. Que tenemos tu fortaleza, Señor. Que tenemos tu poder, papá. Que tenemos, Señor Padre, tu presencia en el nombre de Jesús. Permítenos honrarte, Señor, con nuestros actos. Permítenos, Señor Padre, ubicarnos, Señor, en el lugar más alto, Señor. En el lugar donde tú estás, papá. Permítenos, Señor, acampar donde tú acampas, Señor. Padre, y permítenos saber, Señor, que somos designados, Señor. Designados, Señor, para cumplir una misión, papá. Detalladamente, Señor, tú nos has dado el plan. Un plan original, Señor. Un plan con un propósito, Señor. Un plan, Señor Padre, que no podemos descuidar, Señor. Permite, Señor, que nunca te abandonemos, Señor. Permite, Padre bendito, que podamos ser leales, fieles. Padre, hombres de honra, de honor. Padre, hasta la muerte, Padre. Que si hemos creído, que si tú nos has enseñado, Padre, entonces vamos a perseverar, papá. Permite, Señor, que no nos podamos levantar de cualquier manera, Señor. Permite hoy, Señor, que nosotros podamos, Señor, levantarnos, Señor, como esos hijos, papá. Esos hijos, Señor, Padre, que te honran. Esos hijos, Señor, que obedecen. Esos hijos que aprecian, Padre, cada una de tus preciosas palabras, Señor. Permítenos, Señor, mirarte donde tú estás, papá. Donde tú, Señor, nos has dejado, Señor, tus estatutos, tus coordenadas. Padre, lo grande que es poder, Señor, Padre, ir delante de ti, Señor. Permítenos, Señor Padre, tener las vestiduras puestas, papá. Las vestiduras de un sacerdote, Señor. Permítenos ser nobles, papá. Nobles, Señor Padre, de majestad, de linaje, Dios de la gloria. Permítenos, Señor Padre, ser corregidos, direccionados, Padre, en el momento donde tenemos que hacerlo, papá. Permítenos, Señor, reconocer la voz, papá. Reconocer cómo tú hablas. Cómo tú procedes delante de nosotros, Señor. Permítenos, Señor Padre, ser, Padre, lo que tú quieres que seamos, Señor. Apacienta, Señor. Apacienta nuestras vidas, Señor. Apaciéntanos, 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 Señor. Somos hechos, Padre, de tu presencia. Somos hechos, Señor, igual a tu semejanza, Padre. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no glorificarte, Señor? ¿Cómo no, Señor, para darte toda gloria, toda honra, papá? Si todo lo puedes, si todo lo abarca, papá, tú eres el grande, Señor. Permítenos no amarte solamente de labios, Señor, sino amarte en acciones, papá. Una iglesia de hechos, de demostración, papá. No una iglesia, Señor Padre, que se vaya por señales, por prodigios, no, papá. Una iglesia que entienda qué son las señales y qué son los prodigios, Padre, que es muy diferente, Señor. Padre, permítenos ver, Señor, Padre, aunque no veamos, porque tú, Señor, desarrollas en nosotros la visión celestial, Señor. Permítenos, Señor, Padre, tomar la postura, Padre, del valiente, del determinante, Señor. Permite, Señor, que hoy, Padre, tu mano, Señor, sea, Señor, hoy metiéndose en cada una de nuestras áreas, Señor. Permite, Señor, hoy que nuestras sandalias, Padre, estén bien puestas, bien amarradas, Señor, donde tienen que estar, Señor. Permítenos remontarnos sobre cualquier situación, Señor, pero que llevemos tu nombre, papá. Que llevemos el coraje, Señor, y la grandeza de quién tú eres. De quién tú eres en nosotros, Señor. Resucítanos, resucítanos, Padre bendito, Señor. Resucítanos a todos, Señor. Padre, levanta, Señor, hombres, mujeres, niños, Señor, que te amen, papá. Quita, Señor, toda oscuridad y todo ocaso en medio de tu pueblo, papá. Permite, Señor, que aunque otros, Padre, no lo hagan, yo lo haré. Padre, aunque otros no digan, Señor, Padre, que aquí estoy, yo puedo decir, heme aquí, que dispuesto estoy, Señor. Padre, permite, Señor, hoy, Padre, que haya arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Un arrepentimiento, Padre bendito, sin remordimientos, sin un imperativo, Padre, que va cambiando, que va creciendo, que va de aumento, que busca tu gloria, Padre celestial, que busca tu perfección, Señor. Padre, declaramos, Señor, que hay poder en tu palabra, papá.
papá. Que hay poder en tu sangre, Señor. Que hay poder en el Espíritu Santo, Señor. Que hay poder en la promesa. Que hay poder en el testimonio, Señor. Si hay testimonios, que somos testigos de aquel que ha hecho cosas grandes, papá. De aquel, Señor Padre, que ha resucitado, Señor. De aquel, Señor Padre, que no conoce oscuridad, Padre. De aquel, Señor, que abarca todo el tema de la verdad absoluta, papá. De aquel, Señor, que mira con precisión, Padre, cada detalle, cada cosa en el nombre de Jesús, Señor. Hoy, Señor, permítenos sumarnos a aquellos hombres, Señor, que se alistan, aquellas mujeres que se alistan para empezar el arco, para ser aún también enviados, Señor Padre. Ayúdanos, Señor, a valorar la posición donde tú nos has colocado, Señor. Permite, Señor, que nuestras acciones, Padre bendito, siempre te busquen, Señor. Padre, mete tu mano, Señor, a esta hora en cada uno de nosotros. Mete tu mano, Señor. Levanta la fe, levanta la fe. Fe es caminar como tú caminas. Fe no tiene nada que ver con fuerza, Padre, emocional, Señor. Fe es como tú caminas, papá. Ayúdanos a entender aquello, Señor, que tú hiciste ver a aquel apóstol Pablo, papá. Cuando él descendió de aquel caballo, Padre. Quita nuestras fuerzas. Quita, Padre, aquel escozor, Padre, que produce, Padre, algo diferente en ti de nosotros, Padre Celestial. Permite, Señor, que toda astilla hoy sea pulida. Permite, Señor, que no haya variación en nuestro pensamiento, Padre. Permite, Padre Celestial, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Padre, hoy arrojados a tus pies somos poderosos. Hoy arrojados a tus pies, Padre, somos grandes. Hoy arrojados a tus pies, Padre bendito, tú estás en el nombre de Jesús, Señor. Padre, a esta hora, Señor, declaramos que nuestra boca hablará de tu grandeza, Padre. Que nuestro corazón hoy palpita, Señor, con una nueva sangre, Padre. Sangre celestial, sangre del pacto, Padre. Sangre, Señor, que tiene apreciación en todos los lugares, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que puertas se abren. Hoy declaramos, Señor, que hoy vamos más allá los entendidos. Los del camino recto, papá, los del camino derecho. Los del camino, Señor, que buscan la perfección. Pero hay una disciplina, hay una responsabilidad, Señor. Permítenos, Señor, cumplirla. Permite cumplirnos, Señor, nuestras vidas con los deberes que tenemos que hacer delante de ti, Señor. Permítenos, Señor, Padre, hasta lo más mínimo, Señor, buscarte y darte en el nombre de Jesús. Aquel que te busca es aquel galardonador, el que le hay, Padre, el que sabe quién habla, Padre. Padre, perfecciona nuestros oídos. Padre, perfecciona, Padre, nuestra manera de oler. Padre, perfecciona nuestra manera de discernir. Padre bendito, Señor. En todos los días, Padre, estamos expuestos, Señor, a variación de cosas, papá. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene la capacidad de no variar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tú nos has enseñado, Dios, aquello de la armadura, papá. Tú nos has enseñado, Padre bendito, Señor, a tener, Padre bendito, el yelmo, Señor, en nuestra cabeza, a cubrir nuestro pensamiento, Señor, a cubrir, Señor, todo lo que tú nos has enseñado, Padre. Hoy, Señor, vamos puliendo nuestro armamento. Hoy vamos puliendo, Padre, detalladamente lo que tú nos dices, Señor. Padre, hoy nuestra vida, Padre bendito, Señor, ejerce presión ante el enemigo, Señor. El enemigo tendrá que huir, Señor, por el olor que porto, por la presencia tuya en nuestra vida, papá. El olor en nuestra casa, Señor. A santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, Padre bendito, Señor. Padre, declaramos, Señor, que son esparcidos nuestros enemigos, Señor. Son, Padre, quebrantados todos aquellos que se burlan, Padre, de tus hijos a esta hora, papá. A esta hora son hechos como el tamo, como lo dice el salmista. Padre bendito, a esta hora sean confundidos y esparcidos todos aquellos que nuestro mal desean en el nombre de Jesús, Señor. Y permite que tus ángeles, Señor, permita, Señor, que tus querubines, Señor, Padre, sean hoy escudo alrededor nuestro, Señor. Permite, Señor, que aquellos querubines descienden, Señor, porque hay algo de ti en nosotros, papá. No solamente un pequeño grano de mostaza, Señor, sino, Padre, una gran hortaliza
fortaliza en nosotros, Señor. Padre Celestial, permite, Señor, que podamos crecer, Padre, como árboles frondosos juntos, Señor, a agua, Señor. Padre, que su hoja no cae, Señor, sino que dan fruto a su tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. A esta hora, Padre, decreto, Señor, Padre, que tú, Señor, sacas de la oscuridad, Padre, nuestras vidas en el nombre de Jesús, Señor, que son vueltos ceniza, Padre. Todo aquello que el enemigo, Señor, había colocado, son destruidas las fortalezas del enemigo, son destruidos todo estratagema que no nos deja alcanzar y llegar donde tú nos quieres llevar, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, que vamos a tu monte santo. Declaramos, Señor, Padre, que hay un principio en nuestra vida, pero también hay un final. Que tú, Señor, das el detalle acertado, Señor, con las condiciones necesarias y el equipamiento necesario para caminar, para subir. Vamos por el valle, pero vamos pasando, Señor. Vamos subiendo, Señor, pero no importa la altura. Tú estás con nosotros, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Nuestras armas, Padre, no son humanas, Padre. Nuestras armas son espirituales y potentes en ti. Y potentes en ti, Señor. Padre, declaramos, Señor, nuestra vista como el águila, en el nombre de Jesús. Decretamos, Señor, a esta hora, Padre, que nuestros ciclos, papá, nuestros ciclos, Señor, Padre, van cambiando, Señor. Padre, que aquello que hemos abierto sin tu permiso hoy se cierra. Hoy se cierra, Padre bendito. Hoy se cierra, Señor. Acá estamos, Señor, Padre, mirando al horizonte, papá. Pero ante todo mirando al invisible. Verticalmente primero, papá, para poder allanar lo horizontal. Porque si no miramos lo vertical, jamás, nunca jamás podremos mirar lo horizontal, Señor. Padre, despierta el celo en tu casa. Despierta el celo en las latitudes, Señor, en Colombia, Padre, en Oceanía, en Asia, en Europa. Padre, despierta aquí en Occidente, Señor, tu celo por tu casa. Amén, Señor, amén, papá. Despierta, Padre, Señor, aquellos hombres dormidos, aquellas mujeres que estaban dormidas. Padre bendito, si se puede contigo, papá. Si se puede, Padre. Padre, limpia nuestra vergüenza delante de ti, porque muchas de nuestras acciones, Padre, han hecho, Señor, que te avergoncemos, papá. Que tu nombre sea hoy, Padre, en cualquier cristiano reído, Padre, pero tu nombre no puede ser reído, sino tu nombre tiene que ser leído en cada vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, aproxímanos, Señor, al lugar santísimo, Padre. Aproxímanos, Señor, donde tú habitas, Señor. Y entréganos, Señor, la oportunidad. Padre, danos el anillo del compromiso, papá. Ayúdanos a portar el anillo del compromiso, Señor. El anillo, Padre, que no se rompe, Padre bendito, Señor. Permítenos, Señor, ser fieles, Señor, Padre, hasta la muerte, Dios de la gloria, Señor. Dirigirnos a ti con temblor y con temor. Con suma reverencia, papá. No simplemente con formalismo, papá. Con disfrace, Padre bendito, Señor. Permite, Señor, Padre bendito, que seamos justos. No por lo que hacemos, sino justos conforme a tu palabra, por caminar como tú dices que debemos de caminar, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo clamo como profeta. Clamo, Señor, como el ministerio apostólico que está en mi vida. Padre, que en el nombre de Jesús, Padre, tú nos ves como unos guerreros implacables. Tú nos ves a todos nosotros como unos guerreros, Señor, Padre, incuestionables a tu voluntad. Tú nos ves como unos guerreros, Señor, Padre, que no tienen justificación delante de ti. Tú nos ves, Señor, unos guerreros inamovibles a tu mandamiento. Padre, yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Padre, que la visión se tiene que transformar a la unidad. No podemos estar hablando, Padre, Señor, de Cristo en diferentes dimensiones si no hay unidad. Tu palabra trae y esclarece la revelación y el resplandor tuyo en nuestra vida, papá.
Padre, hoy, Señor, permítenos, Señor, Padre, dirigirnos de la manera más respetuosa de ti, Señor. Tocar, Señor, Padre, tu grandeza, para que tú hagas brillar nuestra vida, papá. Quita la insolencia de nosotros. Quita la ingratitud, Señor. Por décadas, por siglos, Señor, el pueblo ha perecido. Padre bendito, porque no ha querido aprender. Pero aquí estamos, Señor. Padre, aquí estamos los tuyos, Señor. Padre, aquel remanente que queda después de Padre Celestial. Aquí está, Señor, aquello, Señor, Padre bendito, que aunque la nube, Padre bendito, sea pequeña, están debajo de ella, porque ciertamente la nube se expandirá y crecerá y no nos dejará, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, tu fuego tiene que abrazarnos. Tu fuego, Padre bendito, tiene que venir a nuestra vida, a romper, a cortar, a triturar, a limpiarnos, Señor. Padre bendito, Señor, no podemos estar jugando entre lo santo y lo profano. Padre, entre lo puro y lo impuro. El hombre de Dios, la mujer de Dios, mi casa tiene que ser como casa de Obed-Edom. Padre bendito, Señor, no como la casa de Abinadab. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, encamínanos, Señor. Padre, como lo dice tu palabra, Señor, a través del Espíritu Santo, llévanos, Señor, Padre, a mirar dónde hemos fallado, Señor. Líbranos del juicio. Líbranos, Señor, del juicio divino, papá. Y permite, Señor, que hoy haya un despertar en nosotros, Señor. Un despertar en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú crees que hasta el día de hoy, Padre, tú crees, Señor, que nosotros podemos, papá. Tú lo crees, Señor. Padre, nosotros no nos tienen que estar empujando. Padre, nosotros no nos tienen que estar diciendo, somos sacerdotes, Señor, del reino tuyo, del kingdom, Padre bendito, del gran reino, Padre establecido. Aquellos, Señor, Padre, que entienden, Padre bendito, cuando la trompeta suena, papá. Aquí estamos, Señor, con suma entereza. Dios, sabiendo, Padre, que tú estás haciendo, que tus palabras en nuestra vida no son vanas. Padre bendito, que nuestro cansancio se quita cuando tu Espíritu Santo llega a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Padre, hoy haz renacer, Padre, nuestra vida delante de ti, Señor. Queremos, Señor, ver tu gloria. Queremos ver tu gloria, papá. Que descienda y que podamos ser provocadores de gloria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que salgamos, Señor, Padre, de los templos, de los servicios. Padre, y hay algo diferente en nosotros. No solamente conocimiento barato, Padre, sino que seamos ilustrados en la revelación. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Permítenos mirar atrás, saber de dónde tú nos has rescatado, saber, Padre, quiénes, Señor, fueron aquellos que estuvieron con nosotros, papá, para levantar. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un hijo jamás renuncia a su linaje, un hijo jamás renuncia a su sangre, Padre. Un hijo sigue siendo hijo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra dice que has dejado el Espíritu Santo. Gracias. Para enfocarnos, para llevarnos, Señor, a la exhortación y a la confrontación de nosotros mismos. Gracias, Señor. Por eso te damos gloria, Señor. Yo bendigo, Señor, a todo aquel que ha hecho el esfuerzo, Padre, por llevar tu presencia. Amén. La palabra esfuerzo significa obediente a tu palabra. Amén. El esfuerzo no tiene que ver nada humano. La palabra esfuerzo tiene que ver, Padre, con hacer tu obediencia a lo sumo. Padre, yo bendigo a todos aquellos, Padre, que no han dejado caer una tilde
Pero también, Señor, clamo por misericordia para aquellos, Señor, que no han entendido cuál es la tilde tuya, papá, y el acento tuyo. Yo clamo, Señor, por aquellos hombres, mujeres, casas, ministros, Padre, que el diablo los quiere enterrar vivos. Porque en algún momento, Padre, sus manos han sido ensuciadas. Tras la mentira, tras el engaño, tras el egoísmo de ellos mismos, papá. Padre, a esta hora, Padre, derriba el velo en ellos y que ellos puedan cruzar las grandes compuertas en el nombre de Jesús. Y que nosotros, papá, podamos seguir avanzando, Padre, llevando tu visión junto a ellos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor, porque tú te mueves con poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a comenzar hoy. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar hoy, Padre, en tu nombre, Señor. Padre, tú has llamado a esta enseñanza provocadores de la gloria tuya, Señor. Provocadores de la gloria. Si nosotros asistimos, Señor, a tu templo, si nosotros asistimos, Señor, a una iglesia, Padre bendito, no es para ser condimentada nuestra alma, ni para ser condimentada nuestras emociones, papá. Tu palabra dice, Señor, que es necesario entrar la espada, Padre, hasta lo más profundo, Señor, para que nuestra vida normal pueda cambiar y pueda venir el Dios de gloria a resucitarnos a través del Espíritu Santo. Nuestro tema hoy se llama Provocadores de la Gloria de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Esto es grande. Esto es grande. Tu casa, mi casa, ante todo el templo tuyo. El templo no son 4 paredes, el templo soy yo. Mi casa tiene que oler a gloria. Oler a gloria. Y dice la palabra de Dios, vamos rápido, en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1, que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Tremendo lo que le estaba aconteciendo a aquel profeta. ¿Sabe una cosa? Tremendo lo que estaba llegando a su vida en ese momento. ¿Sabe una cosa? Los sueños y las visiones, el Señor no se las da a cualquier persona. Podemos soñar en la carne, pero también podemos tener visiones en lo espiritual, pero las dos no tienen nada que ver con el sueño de Dios en tu vida y en mi vida. Y dice el profeta Isaías, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Tremendo. ¿Sabe una cosa? La palabra del Señor dice que para llegar a Él hay un camino. La palabra del Señor dice que tenemos que prepararnos. El Señor no nos va a regalar a aquel que no sea forzado. El Señor no nos va a dar más de Él si nosotros no hemos corregido lo que tenemos que corregir. Y el profeta Isaías, uno de los profetas mayores de la Biblia, dice que él entendía cuál ha sido su llamado. Tenemos que entender que una cosa es llamado, otra cosa es preparación y la otra es la comisión o el ministerio. Los tres tenemos que hacerlo con sumamente un cuidado. Porque si no, en vano sería que Dios depositara en nosotros como mensajeros su carta y que aquella carta que el rey mandó no llegue a las manos del destinatario. Pero yo creo que ustedes y yo y todos aquellos que han entendido que somos solamente unos mensajeros, tenemos que ser y hacer lo que el Señor nos dice. En los tiempos de Isaías,
Era un tiempo muy terrible. Pero Isaías era aquel que había recibido el llamado, la preparación y había sido equipado. Dice la palabra de Dios que cuando tú eres enseñado por aquella palabra, dice en el libro de Levítico, dice que el sacerdocio tenía que llevar, la persona que portaba el sacerdocio tenía que tener una madurez. Usted y yo tenemos que portar madurez en nuestra vida. Significa comprensión a la lectura y el proceder a la revelación como se debe. Entonces dice la palabra de Dios que todos nosotros, el Señor nos ha hecho sacerdotes. Amén. Usted es un sacerdote de Dios. Usted es un sacerdote en su casa. Pero un sacerdote hoy se viste de cualquier manera, pero nosotros somos aquellos que no nos podemos vestir como aquellos que no se saben vestir. Nuestras vestiduras son santas, dice el profeta Isaías, que él recibió una visión diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra será llena de su gloria. Gloria no es una palabra emocional. Gloria es una palabra que contiene toda la grandeza celestial. El libro de Romanos capítulo 1, 21 dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Y sabe una cosa, como a Dios, dice allí, como a Dios ni le dieron gracias, más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y en su insensato corazón fue entenebrecido. ¿Sabe una cosa? Le voy a explicar. Pareciera que Pablo tuviera las coordenadas mismas de Isaías. Esto me llamó la atención. ¿Sabe una cosa? Hemos estado hablando de Moisés. Moisés tenía las coordenadas exactas de un Isaías y de un Pablo, sin haber conocido a Isaías y sin haber estado en el tiempo de Isaías y sin haber estado en el tiempo de Pablo, y eso mismo le trascendió a Isaías y a Pablo. Déjeme decirle algo, los tres hablaban de lo mismo, porque fueron formados de igual manera. Escúcheme esto, usted y yo hemos crecido con un espíritu del cielo. Hemos crecido con el favor de Dios. Dice la palabra que aquellos que hemos nacido de Él, hemos resucitado, hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Y entonces me llama la atención que Isaías, sin conocer a Pablo en ese tiempo, porque el apóstol Pablo no estaba, y Pablo, sin haber vivido o haber estrechado la mano del profeta Isaías, sabían lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque los tres entendían, Moisés, Isaías y Pablo, y hay muchos más en la Biblia, los tres entendían que era provocar la gloria de Dios. Escúcheme, yo creo hoy en el nombre de Jesús que usted va a provocar la gloria en su casa. Cuando desciende la gloria, tu vida automáticamente tiene que dar un cambio de 180 grados. De lo contrario, no estamos haciendo bien la tarea. Y de lo contrario, tú y yo no estamos siendo transformados. Es una decisión. Moisés decidió. Isaías decidió entender las cosas de Dios. Pablo tuvo que haber entendido de otras formas. Pero el Señor nos regala al detalle cómo nosotros podemos crecer. Y yo sé que usted y yo vamos a crecer. Vamos a crecer. Entonces dice Romanos 1:21 que habiendo conocido a Dios no le glorificaron. Escuchen, no le glorificaron. Conocido tiene que ver que ellos sabían lo que estaban haciendo. Y en el tiempo de Isaías era un tiempo donde el pueblo de Dios estaba haciendo lo que quería hacer. Se habían olvidado del constante de la palabra de Dios, pero invocaban a Dios. Escúcheme, en un mismo plato no puede haber podredumbre y en un mismo plato no puede haber cosas ricas. Amado, tenemos que descartar
que si usted le quiere servir a Dios, tenemos que rechazar de nosotros todo aquello que está mal delante de Dios. Las cosas de Dios son sumamente santas. Amén. Las cosas de Dios son sumamente sublimes, amado. Amén. Y hay que hablarlo con mucha estatura. Dice la palabra que Él quiere que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto. Significa que para conocer al Señor, necesitamos tener una estatura. Isaías había dicho, estoy, heme aquí. En el nombre de Jesús yo decreto que usted dice, heme aquí. Usted no lo tiene que saber todo. ¿Sabe una cosa? Usted no tiene que saber las cosas, todas las cosas. Lo que usted tiene que entender es el llamado que el Señor está haciendo hoy a su vida. Y cuando el Señor quiera que usted las entienda, entonces Él hará que las entienda de alguna manera. Y decía que ellos habían conocido a Dios, que tenían un conocimiento, algo básico que se les había implantado. Usted y yo tenemos un conocimiento básico de la palabra del Señor. Pero el pueblo de Dios en aquella época se rehusó a seguir la presencia de Dios. Hoy vemos cómo día a día se rehúsa día a día hacer la presencia de Dios. Hoy vemos como hoy hombres de Dios rechazan hacer la voluntad de Dios. Escúcheme. Nosotros no podemos rehusar hacer la voluntad de Dios si nos llamamos ser cristianos. Amén. Isaías pasó por un tiempo muy terrible, donde el pueblo quería condimentos para el alma. ¿Sabe una cosa? Escúcheme, el Señor no vino a adobar tu carne, ni vino a adobar mi carne. Él vino a matar tu carne y mi carne. Es necesario que el que le conozca, es necesario que sepa que le hay adentro. Él habita donde hay quietud y reposo. Lo dice el apóstol Santiago, lo dice el apóstol Pedro, lo dicen los profetas, lo dice en el Evangelio. Yo no le estoy viniendo a usted a decir una palabra que usted no sepa. Todos nosotros los que nos ven han conocido una palabra, pero necesitamos correr más a la santificación de ella en nosotros. Entonces significa, escúcheme esto, que en el tiempo de Isaías, igual que al tiempo de Moisés, igual que al tiempo de Pablo, igual que hoy en nuestros tiempos, alguien ha derramado un conocimiento y alguien nos ha llevado a tener una relación, pero que hoy en día hemos perdido la relación. No podemos permitir que eso suceda en la casa de Dios. No podemos permitir que eso suceda en nuestras vidas. El Dios que habita en su vida y el Dios que habita en mi vida es el Dios con D mayúscula, pero a Él se merece toda la honra y es un Dios Padre. Amén, amén. Eso lo habla también en Mateo 7:23. ¿Sabe una cosa? Y cuando habla la palabra que habiendo conocido a Dios no le glorificaron, la palabra glorificaron significa la palabra doxaxo. Doxaxo. D-O-X-A-S-O. Doxaxo. Cada tilde, cada exclamación, cada imperativo y cada punto tiene un nombre. La palabra significa impartir gloria. ¡Qué bonito! ¿Sabe una cosa? Cuando pasaba el Señor, cuando Jesús pasaba por diferentes lugares, pasaba algo. Todos sabían que el Maestro pasaba. Cuando estaba recorriendo Moisés y Aarón y llevando al pueblo, todos sabían que Moisés tenía algo diferente. Hay olor del cielo en aquellas personas, ¿sabe? Y el Señor a usted y a mí nos ha hecho para impartir gloria.
Significa que tanto el pueblo que tenía Moisés, como el pueblo que tenía Isaías, como el pueblo que tenía Pablo, y como hoy nosotros estamos destinados a impartir gloria porque tenemos el conocimiento básico. Amén. ¿Cómo no llevar el perfume del perfumista? Amén, Señor, ¿Ya? gracias. Entonces, Isaías se hacía una pregunta: Señor, ¿por qué ellos no te pueden adorar como yo te estoy adorando? ¿Por qué ellos no reciben lo que yo estoy recibiendo? ¿Sabe? Porque Isaías en aquel momento había alcanzado una madurez. Cuando viene la revelación a nuestra vida, significa que nuestros ojos se han abierto. Se han abierto. Que ha sido consumido lo opuesto del cielo y que Dios ha determinado en ese día resplandecer y quitar el velo, porque te has decidido por Él. ¿Cuándo viene usted y yo a impartir la gloria? Cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios. Tremendo esto. Pero ¿quiénes son los glorificadores? ¿Quiénes son los que imparten la gloria? El Salmo 29:2, escúcheme, nos da un pequeño detalle que es impartir la gloria. Dice el salmista: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Sabe? El salmista era un poeta. Usted y yo tenemos que ser un poeta enamorados de la identidad del Señor. Usted, el salmista, él entendía que él era un instrumento que impartía gloria y notas para el Señor. Nosotros tenemos que ser el instrumento en las manos del Señor. Tú tienes tu casa, tu vida, tu ministerio. Tiene que ser un instrumento de la casa del Señor. Entonces, cuando el salmista dice en el 29:2, Salmo 29:2, dar significa el que provee. Anótelo allí, el que provee. ¿Sabe una cosa? En ese tiempo el Espíritu Santo se movía. Él se movía. El salmista conocía también parte del Espíritu Santo. Porque cuando se es lleno, se puede decir: voy a proveerle al Señor lo que por gracia me ha dado. Tremendo. Entonces David tenía una vasija vacía para que el Señor viniera y derramara sobre él lo nuevo del cielo, para ser formador de hombres que impartían gloria también. Amén. Tremendo esto. ¿Qué tienes tú que hacer y qué tengo yo que hacer? ¿Sabe una cosa? Dejarte vaciar. Usted necesita los dos lugares que el Señor nos estaba especificando. ¿Sabe una cosa? Hay dos lugares. Y los dos lugares hacen referencia a Oreb. Usted necesita ser vaciado en el desierto, como Moisés, como Pablo. Usted necesita ser vaciado en el desierto para luego recibir revelación y resplandor. Amado, qué bonito, pueblo del Señor. El Señor dice que nos ha escogido para llevar su nombre. El nombre del Señor no es cualquier nombre, dice la palabra, que el nombre sobre todo nombre. O sea, que David también conocía que era impartir la gloria. Y no se puede impartir algo que tú no tienes. Se puede actuar. Se puede llegar a la oratoria. Pero cuando tú sabes que hay presencia, se siente el olor. Se siente el olor. Amén. Tú eres digno. La palabra digno, anótelo, es aquel que guarda posición. Qué bonito. Qué bonito como Dios hace las cosas y la refiere a su majestad. Él es el más alto.
Él es el más alto. David seguía hablando en el Salmo 156. Escúcheme. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y me llama la atención que Isaías tenía el aliento de Jehová. Me da alegría y me satisface en mi espíritu que el apóstol Pablo tenía el aliento de Jehová. Me da alegría que Moisés tenía el aliento de Jehová. Escúcheme esto. Usted y yo tenemos que tener el aliento del Señor y se llama respiro. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted respira, si usted ha recibido el Espíritu de Dios, todos debemos de glorificar el nombre del Señor y significa ser transparentes. ¡Qué bonito! Cuando el Señor dice y el salmista habla lo que el Señor le dice, el salmista está diciendo la palabra halal. Anótela, halal. H-A-L-A-L. Y la palabra halal tiene 7 significados diferentes que habla de respirar. Hoy no le vengo a hablar de conocimiento barato. Hoy le vengo a hablar de aquel que tiene el conocimiento y la comprensión para poder entender los designios de Dios. Si usted no conoce lo que habla, más bien no hable. Primero conozca y hable. Y tenga presencia, varón. Tenga presencia, mujer de Dios. El Señor merece respeto. El Señor merece postura. Escúcheme esto. Entonces David no era cualquier rey. Por eso le decían que él tenía el corazón conforme. Isaías significa Jehová es salvación. ¿Me está entendiendo? Tu nombre tiene un propósito. Isaías estaba puesto para dar una coordenada al pueblo de Dios de parte de Dios. Y era salvarlo. Significa que el pueblo estaba tristemente a pies de la destrucción por ellos mismos. Porque la gloria del Señor se había ido de ese lugar. ¿Y sabe una cosa? Yo le estaba explicando que nosotros nos alejamos de Dios. Pero aquí el profeta Isaías nos está diciendo que el Señor se alejó del pueblo. Terrible, ¿no? Amado, tiene que haber tristeza por darle afrenta a Dios en nosotros. Amado, en nuestros ojos tiene que dar vergüenza en no ser corregidos. En nuestros ojos tiene que dar vergüenza por no recibir las amonestaciones de Dios. Pero hoy en día ese espíritu de los tiempos del 593 antes de Cristo, en los tiempos de Isaías, ese mismo espíritu ha recorrido estos tiempos. Y hoy en día la decadencia de los santos está más a la puerta. La decadencia de los santos. Se ha profanado la palabra de Dios. Se ha detenido lo que el Señor ha querido hacer. Pero sabe una cosa. Dice la palabra que también en los tiempos de Isaías había quedado un remanente. Y yo sé que ese remanente forma parte de su vida. Usted y yo formamos parte de ese remanente, hermano. Yo lo sé. Yo lo sé. Hoy estoy para decirte, escúchame, que Dios te quiere levantar. Que Dios te quiere dar. Que el Señor te quiere usar. Que el Señor perdona a aquel que se arrepiente y se aparta. Que el Señor está allí para sanarte. Que el Señor está allí para darte la mano. Iglesia de Dios, que no seamos como aquel pueblo en el tiempo de Isaías también, que murmuraron, que se quejaron, pero no llegaron solamente a ese extremo. Ellos
ellos cruzaron los límites. ¿Sabe una cosa? Cuando Moisés sube al monte, el Señor le da coordenadas y le dice: hasta este lugar me puede seguir el pueblo. Si Dios te está delimitando algo, ¿por qué lo vamos a cruzar? ¿Por qué lo vamos a cruzar? No lo crucemos. No busquemos cosas que el Señor nos está mandando a buscar. El Señor está buscando más tu corazón. Y la palabra halal significa transparencia. La palabra halal significa brillar. La palabra halal significa exaltar. Qué bonito. El Señor lo que te está diciendo a ti: yo quiero que lleves mi presencia y que la gloria de Dios, mi gloria, esté en tu vida. Simplemente hoy Dios también nos está diciendo: sé transparente. Hemos perdido la sinceridad delante del Señor, porque cuando no hay vergüenza, no hay sinceridad. Tratamos de justificar nuestros errores limpiándolas con un trapo blanco lleno de inmundicia. Y no podemos limpiar esto de esta manera. No podemos predicar hoy palabras simplemente que le agraden a lo que la gente quiere escuchar. ¿Sabe una cosa? Mire, Isaías fue un hombre de Dios que fue aserrado por hacer la voluntad de Dios. Fue condenado por dos cosas. Escúcheme esto. Isaías fue condenado por dos cosas. Número uno, por hablar de Dios absolutamente. Y número dos, por haber comparado al pueblo de ese tiempo con Sodoma y con Gomorra. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿sabe una cosa? La gloria del Señor no puede estar en cualquier persona, pero la gloria del Señor sí se puede depositar en aquel que decide sinceramente su presencia. Dos cosas por las cuales Isaías había muerto: por hablar la verdadera palabra al verdadero Dios. Y número dos, por comparar a Jerusalén, aquel pueblo, como Sodoma y como Gomorra. ¿Sabe una cosa, pueblo de Dios? ¿Sabe una cosa, pueblo de Dios? Yo no sé, pero Dios quiere que en usted haya el espíritu de Isaías. Amén. Dios quiere que en usted haya el espíritu de Moisés. Dios quiere que en usted y en mí haya el espíritu de Pablo. Son poseedores de gloria. ¿Sabe? ¿Y por qué? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento Dios usa a los profetas de tal manera? Porque en los profetas estaba la santidad de Dios. El principio fundamental de la vida de un sacerdote tiene que ver con santidad. Anótelo allí. Para haber gloria tiene que haber santidad. Para haber unción tiene que haber santidad. Escúcheme esto. Si hemos recibido al Señor, hay dos maneras. Número uno, siempre lo he enseñado. Usted recibe a Jesús. Hay mucha gente que ha recibido a Jesús como Salvador, pero no ha recibido a Cristo, el que justifica, que es muy diferente. Aquel que fue crucificado y fue resucitado. Usted tiene que recibir a Jesucristo. Su vida se tiene que partir en salvación y en resurrección. ¿Sabe? Y el Señor nos ve hoy de esa manera. Tu casa va a ser el resultado de tu búsqueda de Dios. Tu casa va a exaltar el nombre de Dios cuando decidamos colocarlo a Dios como número uno. Entonces el Señor te hará brillar.
entonces el Señor te hará resplandecer. Entonces habrá un halal en tu vida. Un halal en tu vida. ¿Sabe? ¿Por qué Isaías fue muerto? Por la presencia de Dios. Porque Isaías, Dios lo coloca en un pueblo hostil, en un pueblo rebelde y agreste. Un pueblo que había escuchado la palabra de Dios, pero la había visto, pero no la quería ver. La había escuchado, pero no la quería escuchar. ¿Sabe una cosa? Se habían decidido. Usted y yo nos podemos decidir hoy. O soy portadores de la presencia de Dios, o soy portador de otra cosa. Pero yo creo en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo como creía el profeta Isaías. Cuando Isaías recibe la visión, está recibiendo la confirmación de un grado de superioridad en el cielo. Cuando tú recibes la visión de Dios, estás recibiendo un grado de superioridad del cielo. Anótelo. Tremendo. Tremendo esto. Y yo sé que muchos quieren recibir visiones, sueños. Amado, sueños, visiones. Pero no por eso su vida va a ser sustentada. No, muchos corrían tras de ídolos. Muchos de los cristianos de ese tiempo ya no buscaban a Dios, sino estaban buscando a Dios y hicieron a sus profetas convenciéndolos que fueran esotéricos, brujos y adivinos. ¿Sabe una cosa? Si un profeta de Dios, amado de Dios, no se para delante de Dios como es, lo van a volver agorero y adivino. ¿Qué significa? Que este pueblo de Jerusalén estaba buscando sueños, visiones y lo que ellos le querían decir y escuchar. Y a esos profetas el pueblo de Dios le seguía. Pero ¿sabe una cosa? Yo creo que tienen que haber 5 que no han doblado rodillas, amado. Yo lo creo, amado del Señor. El capítulo 6 del libro de Isaías menciona 3 lugares: el manto, el templo y los serafines. El capítulo 6 del libro de Isaías me está diciendo de 3 lugares que recibe: el manto, el templo y los serafines. Tremendo esto, una visión muy profunda que hoy no se la puedo explicar. Y dice que después de la muerte del rey Usías, ya voy a terminar. ¿Sabe una cosa? Usías comenzó como un buen rey, pero termina mal. Amado, siempre lo repito, amados de Dios, no es la forma como comiences, es la forma como terminas. No es tu emoción, es el espíritu con el cual tú terminas. Porque muchos pueden parecer. Los profetas de la época del profeta Isaías se volvieron adivinos por causa del pueblo. Perdieron la brújula celestial por causa del pueblo. Porque estos profetas solamente querían condimentar la carne de ellos. Amado, nosotros no somos el condimento suyo. Por lo tanto, escúchenme, la verdad no va a agradar, pero la verdad va a ser libre. Y te van a ver libre día a día más. Te van a ver alcanzando día a día más. Y cuando estés junto a la mesa, allá arriba con el Señor, otros te mirarán y nos mirarán de lejos, pero dirán: yo me acuerdo de aquel y no le hice caso. ¿Sabe una cosa?
Porque lamentablemente el pueblo de Isaías se perdió en 6 ámbitos. Número 1, en supersticiones. Número 2, en formalismos. Número 3, en idolatrías. Número 4, se habían separado de la deidad de Dios. Número 5, habían caído en la inmoralidad. Y número 6, habían caído en la codicia. Amado, si usted deja que un espíritu entre a su casa que no es de Dios, fácilmente llegan otros 7. Otros 7. Tu casa tiene que estar limpia, tu vida tiene que estar limpia, 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 limpia. Amén. Limpia. Amén. Pero Isaías reprochó todo esto. Usías comenzó bien, pero dice que hasta que llegó a su vida la codicia. ¿Sabe una cosa? La codicia habla de no tener el corazón bien firme delante del Señor. Tremendo. Y Usías se había enaltecido, se había separado. Cuando viene a nosotros, cuando Dios nos deja un poquito sentir que es su gloria, el hombre natural, sin Dios, automáticamente pierde su esencia. Por eso es que muchos comienzan, pero pocos terminan bien. Escúcheme esto. Y voy a terminar con esto. Vamos del Señor. Voy a terminar. Somos provocadores de gloria. Isaías, Dios lo envía con grandes propósitos. Uno del propósito de Isaías es que el Señor le dice que el pueblo iba a estar en cautiverio y en sufrimiento. Anótelo allí. Dios envía un profeta a tu vida para advertirte, no para maldecirte. Anótelo bien, amados. Anótelo bien. El profeta de Dios, el ministro de Dios, cuando llega a tu casa, cuando va a tu casa, tiene que anunciar primero la santidad de Dios, pero junto a la santidad de Dios viene la advertencia. Viene la advertencia, no viene la maldición. Isaías es colocado en un tiempo muy, muy tremendo en Jerusalén. ¿Y sabe una cosa? Les estaba hablando que el pueblo iba a perecer y iba a estar en sufrimientos. Entonces, claro, el pueblo de Dios se siente como, diga conmigo, hostil. Hostil, amado, varón, mujer, hostil. Cuando el Señor nos habla, con advertencia ya nos volvemos hostiles. ¿Se acuerda de Moisés? Le estuve predicando. Usted puede ser invencible. Pero entienda, véase la prédica y explíquele qué es ser invencible a una persona. Escúcheme esto. Usted puede tener el favor del Todopoderoso, de su presencia, de su sabiduría, pero cuando usted tiene el prefijo de su esencia, entonces Él te hace vencible. Porque ya eres in. Porque has mantenido el prefijo. La raíz nunca puede variar. El principio en un cristiano nunca puede variar. Entonces, ya eres vencible. Ya eres vencedor. Entonces, me llama la atención porque hemos estado estudiando cosas de Moisés. O hemos estado estudiando ya cosas del apóstol Pablo. Hemos estudiado cosas hoy de Isaías. Y los tres eran casi iguales. Porque Romanos capítulo 8 me dice que Pablo decía que en él, en la raíz, en el prefijo de él, somos más que vencedores. Más que vencedores. Más al brillar al Señor. Sé sincero con Dios. Arrodíllate si hoy es tiempo de arrodillarse. Pedirle perdón si hoy es tiempo de pedirle perdón. Aclara con Él las cuentas cortas, amado. Regresa donde el Señor te colocó. Regresa tu fidelidad. Regresa tu lealtad. Tremendo esto.
Y muchas veces nosotros hablamos, mire, que mi hijo me dejó, mire que mi hija me dejó, que mi amiga me dejó. ¿Y a usted no le duele cuando deja la casa de Dios? ¡Wow! Entonces ya hay silencio, como en este lugar. Hay silencio en los que me están viendo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nos hemos separado de Dios? Porque nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar, ver lo que queremos ver, sentir lo que queremos sentir. Pero a Dios no se le conoce por la carne, sino por el Espíritu. Y número 2, Isaías también anuncia, escúcheme, la liberación de su pueblo. Amado, por permanecer el Señor nos va a libertar. Por permanecer el Señor va a hacer que su casa, mi vida, lleve su gloria. Moisés fue colocado en aquel Nilo y dice que la hija del faraón lo recibió. ¿Sabe quién cuidó en el Nilo a Moisés? ¿Sabe quién cuidó en el Nilo a Moisés? Ah, pues pastor, Dios. No, pues yo lo sé, usted lo sabe. Las aguas. ¿No le parece? Nunca vio eso. ¿Sabe quién guardó a Moisés en el Nilo? Las aguas. Él estaba en la palabra. Él estaba en el propósito. Él estaba en el prefijo in de la raíz absoluta, que el Todopoderoso estaba con él. Isaías, cuando iba a ser aserrado, sabía que el Todopoderoso iba a estar con él. Pablo sabía que el Todopoderoso iba a estar con él. Su presencia y su sabiduría, nadie la igualó como a Pablo, como a Moisés. Soy grande. Soy grande. Porque Isaías le dijo en Isaías 6:8, heme aquí, levante su mano, termino con esto. Dígale, Señor, heme aquí, heme aquí. La palabra heme aquí significa prontitud de celo por tu casa. Anótelo. Heme aquí, prontitud de celo por tu casa, Señor. Padre, voy a ser rápido. Voy a ser oportuno, Padre, para guardar, Padre, mi casa. Voy a ser oportuno, Señor, para hacer lo que tú me dices, Padre bendito. El celo de Dios me consume. Era el nombre de Cristo Jesús, Señor. A esta hora, Padre celestial, decreto, Padre bendito, Señor, Padre celestial, que tú, Señor, Padre, vivifica nuestra vida, Padre celestial. Que a esta hora, Padre bendito, hoy, Señor, recibimos la grandeza del cielo, Señor. Padre, nos estás enseñando, Señor, que a Moisés lo cuidó el agua, la palabra. Padre, la misma sustancia activa que tú has colocado en mi vida, la tenía Moisés, la tenía Isaías, la tenía Pablo, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que aunque han cambiado los tiempos, Padre, tú no has cambiado, Señor. Que nos sigues diciendo, yo creo en este pueblo, yo creo en este pueblo, yo creo que mi gloria postrera será mayor que la primera. Yo creo, Padre, dice el Señor, yo creo en ustedes. Yo creo que hoy se levantan. Yo creo que hoy ustedes entienden la oportunidad. Yo creo que hoy mi nube les va a guardar del calor en el desierto. Van a poder tener agua en el desierto. Van a poder comer en el desierto. Pero también dice su palabra que lo van a pasar. Porque ustedes no son hombres ni mujeres del desierto. Ustedes no son hombres del desierto. Ustedes pertenecen a la tierra de Canaán.
tierra que fluye leche y miel, donde la grandeza del Señor, Padre, fructifica, multiplica, sobreabunda en el nombre de Cristo Jesús, y seremos glorificados, Señor. Llevaremos tu esencia, Padre, a las naciones, Señor. Llevaremos tu nombre tan alto, tan grande y tan amplio, Padre bendito, como aquel estandarte, como aquel Nisí en nuestra vida. Jehová vive, Jehová vive, Jehová vive, Jehová vive, Jehová vive. Padre, van a tener que venir a nosotros aquellos que te van a adorar en espíritu y en verdad. Aquellos, Señor Padre bendito, que se mueven bajo el poder de la unidad. Aquellos que se mueven bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquellos, Señor, que conocen cada tilde, cada exclamación, cada punto. Padre bendito, cada admiración de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias, Señor. Padre, y entonces formaremos un equipo. Padre bendito, formaremos un equipo, Dios de la gloria, Señor, porque nadie, Padre, me podrá tener la visión, porque la visión tiene que estar arraigada en aquellos guerreros, en todos esos guerreros, Padre bendito, que no han descendido, aquellos guerreros, Padre, que no se han dejado vencer por el mal, aquellos guerreros que han manejado la dignidad, la lealtad, el poder, la seguridad tuya, la autoridad tuya, en el nombre de Jesús, Señor. Espíritu de Dios, derrama tu espíritu. Derrama tu espíritu y tu poder sobre este lugar. Sobre todos aquellos, Padre, que habían estado, Señor, sin fuerza, en debilidad, en oscuridad. Padre celestial, haciendo lo que no se debe hacer. Pero hoy es el día, Padre, donde tú vas a derramar, Señor, Padre bendito, el poder del Espíritu Santo sobre cada uno, Señor, de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por lo que tú haces, Señor. Por lo que tú harás en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Padre, a esta hora. Te bendecimos. Padre, oramos, Señor, a esta hora. Padre bendito, para no perder lo que tú nos has enseñado. Padre, dice tu palabra, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, declaramos, Señor, que si somos cristianos, entendemos, Señor, la obediencia. Padre bendito, leales a ti, leales a tu palabra, pero leales a una casa. Padre celestial, si somos tu sangre, la sangre jamás renuncia a su sangre. Y hoy decreto en el nombre de Jesús que hay pacto contigo, tu casa, esta casa, la casa de los que me escuchan, Padre, de los que nos está viendo en el nombre de Jesús, es una casa de pacto, en el nombre de Jesús. No te daremos lo que sobra, Padre, te daremos algo más, mucho más de lo que tú nos pides, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por el entendimiento, Padre, nuestras diezmos y nuestras ofrendas. Si nos has bendecidos por ti, si estamos vestidos es por ti, permítenos no robarte. Permítenos, Señor, Padre, ser diligentes. Padre, permite, Señor, ser edificadores de mi casa. Y decreto, Señor, Padre, estas manos levantadas, Padre, que tú los ves, Señor. Las manos levantadas, Señor, allí en la cámara. Tú los ves, Señor. Tú los ves. En el nombre de Jesús. El salmista decía, no daré nada al Señor que no me cueste. Hoy declaramos, Señor, que tiene que haber dolor también para darte. Dolor es amor. En el nombre de Jesús. Entonces, nuestra casa estará bendecida y reprenderás por nosotros al devorador. Abrirá la gran despensa, abrirá nuestros ojos la revelación en el nombre de Jesús. Venga al altar, acérquese y bendiga al Señor con el fruto de sus manos y de su trabajo. Y dile, Señor, me has colocado en este lugar. Ayúdame a ser fiel, a permanecer en el nombre de Jesús. Ayúdame a ser leal
en la casa tuya, Señor, y a crecer. En el nombre de Jesús, bendíceles, guárdales, guárdanos, en el nombre de Jesús. Amado de Dios, todos aquellos que quieran aportar en este ministerio, si usted se encuentra en Europa, si usted se encuentra en Estados Unidos, usted lo puede hacer a través de un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es iglesiajesucristoenaccion@gmail.com. Si usted quiere aportar a este ministerio y quiere que este ministerio crezca día a día, entonces, amado, ahí puede depositar sus diezmos, sus ofrendas, sus aportes. Ahí nos lo puede enviar. Y el Señor le va a bendecir ricamente y abundantemente más de lo que usted tiene. Le bendigo. Vamos a seguir orando y vamos a seguir clamando para que el Señor descienda con su gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, por este tiempo. Gracias, Dios.